Ya. Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio. Como saben, estamos revisando el libro de Apocalipsis y específicamente nos abocamos hoy día y probablemente, o con toda seguridad la próxima semana también, a lo que se llama el mensaje a las iglesias. La semana pasada revisamos solamente el capítulo 1 y me gustaría que alguien pudiera hacer un pequeño resumen de lo que fue el capítulo 1. Recuerden que los tres primeros libros del libro de Apocalipsis, último que a la iglesia en términos genéricos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el último mensaje efectivamente que se dirige al tiempo y a la economía de la iglesia. Ustedes van a ver cuando lleguen al capítulo 4 que hay un quiebre abrupto, ¿no es cierto?, de enfoque. Se cambia inmediatamente el foco, el escenario, ¿no es cierto?, y también la información. A partir del capítulo 4 en adelante se establece lo que es la semana 70, que tiene que ver con la profecía de Daniel y que, por supuesto, corresponde a la nación de Israel específicamente, ¿ya? ¿Qué pasaba en el capítulo 1? Es la revelación que el Señor le entrega a Juan. ¿Ya? Perfecto. De la isla de Patmos, diciéndole que, bueno, se presenta el Señor con la imagen semejante a la de un hombre y él escribe con una cara, con el rostro con el sol brillante, con vestiduras blancas, largas, un cinturón de Sí. Ajá. Correcto. Como estruendo en muchas aguas, ¿no es cierto? Ahora, todas esas cosas tenían una significancia, o sea, estamos hablando de que efectivamente aparecen elementos como candeleros, estrellas, ¿no es cierto? Hay un número, hay una declaración de parte de Jesucristo. Todo eso tiene una significancia, ¿no es cierto? Dice que Él está, esto significa que Él está en medio de las iglesias. Por eso es que es el mensaje a las iglesias, ¿ya? Después desaparece ese aspecto, pero este mensaje a las iglesias implica que el Señor anda en medio de la iglesia y con sus ojos está también monitoreando, examinando a las iglesias, porque en el fondo lo que vamos a leer o lo que ocurre a continuación en el capítulo 2 y 3 es una evaluación de las iglesias. Dios las está escudriñando, el Señor Jesucristo las está escudriñando, ¿ya? Dice entonces en el versículo 17, 18, 19 y 20, que es solamente para recordarlo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por el siglo de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de esto. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi rostro, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya. Dijimos, ¿no es cierto?, que específicamente el número 7, bueno, va a haber harta numerología dentro del libro de Apocalipsis, van a aparecer los 7, 24, múltiplos de 12, en fin. Entonces es importante conocer el concepto de lo que es el número 7. ¿Todos tienen claro lo que es el número 7? Es la plenitud de Dios, ¿no es cierto? Es un concepto de plenitud. Y específicamente el 7 significa, el 6 es el número del hombre, y está reflejado en esta lámpara que es la menorá. El 6 es el número del hombre, y en el centro está el tubo central, representa, ¿no es cierto?, la figura de Dios, y que específicamente esto significa el hombre unido a Dios es pleno, o ahí está la plenitud del ser humano. Sin Dios, obviamente, el hombre es incompleto, no pleno. Por eso es que cuando Dios utiliza un número como el 7, o utiliza el número 7, se está refiriendo a algo pleno, a algo completo, ¿ya? Por eso es que el mensaje es a 7 iglesias,
no existían solamente 7 iglesias en el Asia Menor, ni en la zona del Medio Oriente, ni en la zona de Europa. Recuerden que Pablo llegó hasta Roma, ¿no es cierto? Existían muchas más iglesias, pero se toma 7 iglesias justamente para redondear un mensaje, y cada una de estas iglesias en particular una característica en la cual el Señor los alaba, en otra característica o otra instancia donde el Señor los corrige, y hay siempre una advertencia, pero a todas les da una salida, ¿no es cierto? A ninguna la deja sin salida. Dice, Cristo es conocido en y a través de la iglesia. Lo que está haciendo Jesús, un diagnóstico de la iglesia. Cristo es el remedio para todos los males de la iglesia. Todas las iglesias tienen una oportunidad, y hay promesa de que si se toma esa oportunidad, van a vencer. Vamos a vencer, ¿ya? O sea, es un diagnóstico, no hay un juicio, es un diagnóstico. Es por eso que se llama el último mensaje a las iglesias, porque Dios está diagnosticando la iglesia, le está mostrando dónde está bien, le está mostrando dónde está mal, le está mostrando qué es lo que debe hacer para salir de esa situación, y le está dando una promesa si hace, ¿no es cierto?, caso a lo que Dios le está diciendo. ¿Ok? Ahí, para que se ubiquen ustedes geográficamente, ese es el macro, ¿no es cierto? Está toda la península arábica, está el Asia Menor, ¿no es cierto?, y todo lo que es el Medio Oriente. Ahora bien, ahí tenemos una vista, ¿no es cierto?, un poco más en detalle de la ubicación geográfica de las 7 iglesias a las que hace alusión el libro de Apocalipsis. Y si ustedes se dan cuenta, es un circuito, ¿no es cierto?, que va en un orden también en cuanto geográfico. Por eso, aprenderse los nombres de la iglesia y las características no solamente implica el aprendérselas, usted tiene que tratar de aprendérselas en un orden, porque un sentido el que sea ordenado, y termina con la última acá en la Odisea, ¿ya? Aquí tenemos Grecia, Roma, y, ¿no es cierto?, tenemos que el apóstol Pablo, porque en la mañana una hermana tenía él estaba equivocada, ¿no es cierto?, en su percepción. Ella pensaba que Juan había fundado las iglesias, no las fundó Juan. Gracias. No la fundó el apóstol Juan le está escribiendo. El que la fundó es el apóstol Pablo. Y no solamente esta, sino que gran parte de las iglesias que fueron las iglesias primitivas, tanto en Europa como en el Asia Menor, ¿no es cierto?, y también algunas del Medio Oriente. ¿Ya? ¿Por qué Pablo tuvo esa característica? ¿Por qué el Señor utilizó al apóstol Pablo? Él lo eligió desde antes que naciera. Él no lo sabía. Pero si nos remitimos al capítulo 9 del libro de los Hechos, y esto es importante, Hechos 9, que habla de la conversión de Saulo. ¿Por qué suena tanto esto? Tengo la vera muy larga, la nariz muy larga. Eso no, entonces va a sonar todo el... No tengo. Hechos 9. Bueno, no vamos a leer todo el capítulo 9, porque el capítulo 9 habla de la conversión de Saulo, ¿no es cierto? Dice claramente que él iba, imagínense, de Jerusalén a Damasco, que es la capital de Siria, y en el trayecto tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, un encuentro personal y físico con el Señor Jesucristo, y de ahí, ¿no es cierto?, ocurre el famoso diálogo que dice: ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo, por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres? Yo soy el Cristo al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, morderte tú mismo. Y queda ciego, bueno, todo lo que sabemos de eso, pero me quiero concentrar en el versículo 13, 14, 15 y 16. Recuerda que el Señor
le habla a un hombre, a un hijo suyo, a un cristiano llamado Ananías, y le dice, anda porque hay un hombre que se llama Saulo, que está orando y te ha visto que vienes en visión. ¿Quién quiere leer eso? Ya. Pero Señor, clamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas horribles que ese hombre ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es un instrumento elegido para llevar el mensaje a las gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto deben sufrir por mi nombre. Ahí nomás. ¿Cuánto debe sufrir por mi nombre? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está viendo acá? Uy. No sé qué decir. A lo mejor está muy alto, ¿no? ¿Eso? Ya. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que Dios toma a un hombre como Saulo, ¿no es cierto?, que tenía características bien definidas. Por supuesto que la obra es de Dios, ¿no es cierto? Pero Dios se eligió un instrumento específico para esta obra. Él sabía, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo, o que este hombre, Saulo, que perseguía a la iglesia, que era un hombre totalmente entregado a la causa de los fariseos, tenía un corazón sincero para Dios, pero estaba en el lugar equivocado. Dios le quita ese velo, como el que tiene muchos, o el pueblo de Israel hoy día, le quita ese velo, porque dice que, en el versículo 20, si ustedes buscan, dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. O sea, al caerse el velo, todo lo que él sabía de la Biblia, lo pudo entender y reconocer que Jesús es el Mesías. Y inmediatamente comenzó él, ¿a qué cosa? A predicar. ¿Qué se provocó en el ambiente? Obviamente, confusión, ¿no es cierto? Pero dice el versículo 23, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarlo. O sea, la única forma que vamos a callar a este hombre es matándolo. Quiera Dios que sea lo mismo contigo. Que la única forma que tenga Satanás de callar la verdad que hay en ti puesta por Dios sea matándote. Y no es cierto que te quedes callado por cualquier cosita. Si Dios no elige a Pablo o elige a cualquier otro, esto no se habría logrado. Dios sabía que Pablo no se iba a detener ante nada y ante nadie. Y que no importa la oposición que tuviera, él iba a seguir adelante. ¿Cuánto necesitábamos de gente como Pablo hoy día? Hoy día tenemos una cantidad de cosas jabonosas, mezcladas, ecuménicas, todo. El apóstol Pablo le daba, lo apedrearon, le aforraron, lo encarcelaron, toda la cuestión, pero él seguía. ¿Ya? Eso es importante, porque estas iglesias son obra de Dios, pero usó un instrumento que él sabía que no le iba a fallar. Que la única manera de callarlo era matándolo. ¿Y qué fue lo que finalmente hizo? Pero una vez que cumplió su misión. Eso es que tu vida valga la pena. Y Pablo era un hombre culto, manejaba 5 idiomas, por eso es que él no tenía problemas en pararse delante de un rey o predicarle con el mismo corazón y la misma dedicación a un carcelero. ¿Ya? Entonces vemos eso que es súper importante. Esta expansión del Evangelio en el primer siglo, con los recursos limitadísimos que existían en aquel entonces, ¿no es cierto?, es obra de Dios usando a un siervo verdaderamente entregado a Él. Eso es solamente la demostración de lo que Dios puede llegar a hacer con un hombre o con una mujer que de verdad se consagra a Dios. No que juega con Dios, no que tiene un Dios de bolsillo, no que va ante cualquier cosa, lo primero que va a tirar para afuera es su fe, sino que verdaderamente va a vivir todo, y todo lo va a colocar bajo la voluntad de Dios. Su estudio, en el caso de los jóvenes, su matrimonio, su familia, su trabajo, lo que sea. Hoy es un tiempo, pero absolutamente necesario de definición. Hoy más que nunca, si hay algo que la iglesia cristiana necesita hoy día, es definición. Saber verdaderamente si somos o no somos.
si somos o no somos. ¿Por qué? Porque este es el último llamado, el mensaje a las iglesias, es el último llamado de Jesucristo a las iglesias. ¿Ya? Y la iglesia somos nosotros. Entonces, ahí está, gracias al alto auspicio de nuestro hermano Néstor Silva, te lo pasó, está súper bueno. Ahí está, mucho más cerquita. Ahí por ahí está el islote de Patmos, desde donde Juan escribe esto. Y quisiera que buscaran el 1 de Pedro 4:17. Bueno, sí. Of course. Ya. Entonces, algo que es súper importante. ¿Por qué es que este mensaje a las iglesias es lo primero antes de la revelación apocalíptica? Entre paréntesis, ¿qué significa? Correr el velo, ¿no es cierto? Correr el velo. La traducción es acción, pero el significado es correr el velo, ¿ya? Es decir, Dios nos corre el velo para mirar lo que va a ocurrir en el futuro. Acuérdense, el libro de Apocalipsis es el único libro de la Biblia que la iglesia de nuestro tiempo mira en perspectiva hacia el futuro. Los 65 libros anteriores los miramos todos, desde el punto de vista histórico, en retrospectiva. Obviamente, todos los principios de los 65 libros son aplicables al día de hoy y van a ser siempre aplicables. Pero desde el punto de vista histórico, los 65 libros los miramos nosotros en retrospectiva. En cambio, cuando vamos a Apocalipsis, giramos y vemos el único libro a partir del capítulo 13 en adelante en perspectiva. Es lo que nos toca o nos queda por vivir. Eso es el concepto. Isaías 11:2. Los 7 espíritus, que no son 7 espíritus de Dios, son 7 manifestaciones del espíritu. Búsquelo Isaías 11:2. ¿Alguien más tenía esa duda? ¿O cualquier otra? Acuérdense, aunque avancemos a pasitos chiquititos, de que Isaías 11:2, de los espíritus, la manifestación. Sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ya, empecemos. Espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Inteligencia. 3. Consejo. 4. Poder. 5. Conocimiento. 6. Temor. 7. Ahí está la 7 manifestaciones. ¿Ya? Primero comienza por nosotros. Dios le da, lo primero que hace Dios, su pueblo y lo juzga. Juzgarlo no significa condenarlo, ¿ya? En el caso del pueblo de Dios. Pero Dios hace cuentas con su pueblo. Todos vamos a tener que rendir cuentas delante del trono de Dios. Pues, en el que se llama el Bema o el Tribunal de Cristo. Ahora bien, las 3 iglesias y les da la diagnóstico, ¿ya? Le va a decir a cada una dónde está fallando, le va a decir a cada una qué es lo que está haciendo bien y le va a decir a cada una cómo salir de ese error. Y a todas les da una promesa, o sea, todas tienen una oportunidad, incluso la iglesia apóstata de la Odisea, donde el Señor está, no está dentro de la iglesia. Es decir, aunque se llame iglesia, no es iglesia, porque Dios está afuera. Una iglesia no puede ser iglesia si Jesús está afuera. Un cristiano no puede ser cristiano verdaderamente si Cristo está fuera de él. Por algo el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, pero aún a ese tipo puerta. Entonces, tienen la oportunidad. ¿Ya? Y no decía nada o no. El Señor o va a llegar esa semana 70 y
advirtiendo, esto es lo que le va a pasar al mundo cuando yo lo saque de aquí. Eso es lo que nos está diciendo. Está cumpliendo su promesa tal como lo hizo con los profetas. A los profetas, ¿qué le decía? Anda y dile al pueblo esto porque va a venir destrucción sobre ellos. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo nosotros hoy día? Sabiendo que van a vivir 7 años de tribulación los que se queden. Advertirles de que si dejen de hacerlo, lo reciban de verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Estamos advirtiendo al pueblo porque nosotros sabemos lo que va a pasar. Dios le dijo a Noé, va a llover. Le dio 100 años a la que, y Noé dice que era pregonero de justicia. Le decía. Durante 100 años. Robo, sino Dios cerró el arca y listo, y empezó el diluvio. ¿Ya? De la misma manera, a la iglesia, tenemos a la gente que justamente advirtiéndolo de lo que va a pasar. Si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de Noé, supongamos que nosotros hubiésemos sido Sem, Cam o Jafet, ¿qué es lo que tendríamos que haberle dicho a la gente? Que viene el diluvio, ¿no es cierto? Hoy día, ¿qué le tenemos que decir a la gente? ¿Que viene el diluvio? No, que viene la tribulación. Que cuando digan paz y seguridad se va a manifestar el hombre de maldad, el anticristo. Entonces, esa es la advertencia que tenemos que hacer hoy día nosotros. ¿Ya? No podemos, como el Jonás, ¿a qué ciudad fue y qué fue lo que le llevó? A Nínive, y lo llevó una advertencia de que Nínive, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa es el profético que tenía Jonás para ese tiempo. ¿Cuál es el mensaje profético que tú tienes hoy día para este mundo, para esta época? Viene la tribulación. Pero si la iglesia escapa de eso, si la iglesia se hace el tonto, la loca con eso, ¿qué información va a dar? Por eso es que el mensaje profético no tiene que ver con Dios. No. Profético es, viene una tribulación, vienen 7 años, se va a levantar un hombre en Europa de origen judío, semita, que va a aparecer como un príncipe de paz, Apocalipsis 6, ¿no es cierto?, con un arco, pero sin flecha. ¿Qué es lo que va a promulgar el anticristo? Que hay un desarme, que todo el mundo entregue sus armas. Eso es lo que va a promulgar. Que hay un desarme. Para él después transformarse en el caballo rojo, que es la guerra. ¿No es cierto? Todo eso es el mensaje profético. ¿Qué crees tú que pensaban de Noé cuando les hablaba del diluvio? ¡Está loco! ¿Qué creen que van a pensar de ti? Lo mismo. Entonces, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque en algún momento alguien va a verdaderamente rendir su vida a Jesús. O por lo menos cuando tú te vayas de acá, van a decir, Domingo tenía razón. Yo esto lo sabía. Esto me lo dijeron. Cuando empiecen a ver la noticia de que te fuiste llevado por esto, los platillos voladores, que la evolución, que toda esta cosa, alguien va a decir, no, yo sabía. Algunos de ustedes también van a decir en ese momento, me quemé. Espero que nadie de aquí, pero va a decir, me quemé. A lo menos que sepa qué es lo que tiene que hacer en los 7 años siguientes. Por lo menos sabe que se le vienen 7 años encima y que tiene 3 años y medio para poder esconder, buscar, ¿no es cierto?, proclamar el evangelio, unirse a una iglesia clandestina, no sé, porque lo van a perseguir. Te van a perseguir y te van a encontrar. Porque si hoy día te pueden encontrar, el anticristo va a tener 10, 20 veces más tecnología para encontrar a los que no estén marcados. Y esa es la realidad. ¿Qué va a pensar la gente? ¡Ah, está loco! ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te fumar? Eso te van a decir. Bueno, esa es su decisión. Pero eso no tiene que cambiar el mensaje profético que tenemos para este tiempo. Entonces cuando la gente dice, no, mira, dile en realidad, es que le ha dado mucho al arrebatamiento. ¿A qué querés que le dé? ¿A qué quieres que le dé? Si es lo que falta por vivir. Y lo único que le ruego a Dios es que tú no lo vivas. Nada más. Porque de que va a pasar, va a pasar. Ese es un hecho. Ese es un hecho. Entonces, Dios se lo advierte primero
a su pueblo. Por eso es que Apocalipsis, que es correr, que corra el vento, que cumplan su función, que tengan mensaje profético para su tiempo. Y el mensaje profético para nuestro tiempo es que el rapto se acerca, está ya nacido, vivito y coleando y probablemente ya gateando hace rato el anticristo, o quizás ya esté hasta en algún colegio, ¿no es cierto?, particular en alguna parte de Europa. Y que como a los 40 años, 35 años, se va a manifestar y va a salir a dar la solución que el mundo no tiene. Ahora, si tú ves eso en la televisión, te quedaste. ¿Ya? Voy a bajarle yo el celular para no... Siendo heraldo para los demás. Ya, esto se lo voy a mandar en realidad email. Ya, ¿tienen el mail de todo? Si no lo tienen... Ya, sí. ¿Llegó el otro? ¿Sí? ¿No? ¿Quién no le llegó? Ah, ya. Bueno. Anótenlo todo igual para que... ¿Por qué 7 iglesias? Dijimos el signo de plenitud de la iglesia, en cualquier lugar, en todo tiempo, en toda época. Esto lo vamos a saltar. Vamos a saltar. Ya. Vamos. No mire la... ¿Quién puede? No, las 7 iglesias sin mirar la... No. ¿Es cierto? Somos cristianos, por eso pongo esto en la pantalla. ¿Quién se levanta y va a las 7 iglesias? Ya. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ya, perfecto. ¿No es cierto? Entonces, 7 iglesias. Y importante hacerlas en el orden. Ahí, ¿qué característica positiva tenía la iglesia de Éfeso? ¿Ya? Otra cosa, ¿qué otra cosa positiva tenía? ¿Ah? Paciencia tenía. ¿Qué tenía a favor también? Bien, aborrecía a los nicolaitas. ¿Quién eran los nicolaitas? ¿Ya? ¿Puede complementar mejor esa respuesta que está en un 70% correcta? Ya, los nicolaitas, sí. Ya. ¿Qué más? Los nicolaitas, ¿no es cierto? La palabra Nikos es poder y Laos, pueblo. ¿Ya? Entonces, el poder del pueblo. Recuerden ustedes que la iglesia de Éfeso, ¿dónde se encontraba? ¿No es cierto? Frente, era la que influencia griega tenía. De hecho, en Éfeso se encontraba el templo más grande a la diosa Diana, ¿no es cierto? Dice que el tamaño era del tamaño de una cancha de fútbol, donde se adoraba a este ídolo, ¿no es cierto? Y que en definitiva lo que existía aquí en comillas, rica cultura greco-romana, ¿ya? Y el nicolaísmo, con los nicolaitas, trataron de de Grecia. ¿Son los padres de qué? De la democracia, ¿no es cierto? Entre comillas democracia, pero... Entonces el nicolaísmo consiste en que el gobierno del pueblo se quiere, el modelo político del gobierno, o el modelo político de gobierno, se quiere introducir. Tenemos 3 candidatos para el pastorado. ¿Ya?
el candidato, ¿no es cierto?, la facción X, esta X, que este es nuestro programa de trabajo, esto es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, y acá y allá, y la iglesia vota. El civilizado es una aberración desde el punto de vista de Dios. Por eso para uno como pastor, a los inconversos, es tan difícil muchas veces explicarle cómo es pastor, pero bueno, ¿y tú qué? Y cuando le dice Dios, es como casi místico. Bueno, ¿y tú? ¿Pero cómo? O sea, ¿y cómo supiste tú? La verdad, si me preguntas la verdad, no tengo idea. Pero lo que sí te puedo decir, la palabra dice que por los frutos se conoce. Mismo confirma si alguien es o no es. Si alguien es o no es. Cuando a mí se me nombró pastor, por ejemplo, éramos entre 18 y 20 personas. 18 y 20 personas, hace 20 años atrás. Y cuando se hace el anuncio, de esas 18 personas, 14 se levantaron y se fueron. Si hubiese sido por eso, yo me habría tenido que decir, ¿sabes qué? En realidad, no. No. Porque, según el nicolaísmo, mayoría. Mucho tiempo tuve que pensar y decir, ¿sabes qué? Bueno, Señor, si es tuyo, tienes que confiarlo. Entonces, pero ese sistema de gobierno que muchas iglesias practican por el día de hoy, ¿no es cierto?, no es bíblico. ¿Ya? No es bíblico. ¿Qué es lo que se debe hacer? Buscar, ¿no es cierto?, buscar a Dios, y bueno, Dios va a levantar un hombre, un matrimonio, ¿no es cierto?, en el cual Dios comienza a operar como pastor. Y pastor y su esposa, por favor. Vamos a ver después la iglesia de Sardis, ¿no es cierto?, de Teatira, perdón, donde está el espíritu de Jezabel, ¿ya? Claro, y eso es tan satánico como el gobierno del pueblo, o una forma democrática de elegir las cosas. Adrianito es mi esposa, no es la pastora. ¿Entiendes? Y pasa que cuando se empieza esto y el espíritu de Jezabel metido en la iglesia, resulta que la pastora profetiza esto y el otro, no se trata de machismo, se trata de que Dios estableció un orden. Y la figura principal de la esposa del pastor es justamente tener un porte que llegue a ocupar o pastor. Pues 2 domingos, un domingo y después predicar. Esos de mujeres son los más espantosos. Van con pastora, ¿verdad? ¡Ahora ha llegado el momento de levantar las mujeres! ¡Los hombres tienen que saber quién está! Y todas las viejas reprimidas. Esos espíritus de Jezabel. ¡Porque Dios también opera a través de nosotros! Súper liberador, desahogás todo, hay que empoderar, ¿no es cierto? Llegan a su casa, pero eso no es de Dios. La mujer de Dios se sujeta a su marido, el marido tiene que sujetarse a Dios, tiene que vivir en un liderazgo, y sobre todo el pastor. Sobre todo el pastor. ¿Entiendes? Eso es el espíritu de el pueblo, política, y copiar y ¿cierto? De no permitir que eso ocurriera. Eso no. Por si acaso, cuando si alguien lo está viendo esto por internet, va a pensar que uno poco que Pancho Pistola. Sí, ¿qué tú crees? El verdadero hombre tiene un amor sacrificial por su esposa. Ni debe renunciar al liderazgo. Yo entiendo que existan congregaciones donde los hombres están pencas y donde un tipo de liderazgo que la mujer se tenga que levantar, ¿no es cierto? Y entre las hermanas que se juntan a orar diga, oye, ¿sabes qué? Que la Lucy, ella como que maneja bien la palabra, listo, pastora. Pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Ya? Y les digo, este es un tiempo de definición, hermano. Tú y yo estamos en una congregación donde amamos
a nuestros hermanos, pero tenemos que tener una definición al respecto. A mí, si me invitan, como lo hicieron, a un desayuno pastoral, le presento al pastor Juan Pérez, a la pastora Gregoria González, a la pastora Chile. Si yo me siento a tomar desayuno con ella, pues como decir siempre dando la voz, siempre al show. Si yo me siento ahí, apruebo eso. Y no es que no los quiera. No es que no los quiera. Es como si participara en una elección de quién va a ser el presidente de los pastores de La Serena y Coquimbo. Es el modelo bíblico. Y esto va a provocar molestia, va a provocar rechazo. Pero es el tiempo de tenemos que definirnos. O somos o no somos. Sí, nos pifiamos, pero estamos... ¿Ves que uno se pifia? Pide perdón, pide disculpas, pero no perpetúa un modelo no bíblico. No perpetúa un modelo no bíblico. ¿Qué campaña probada a los falsos apóstoles? ¿No es cierto? Es decir, todos aquellos que venían con doctrina rara o no bíblica, le decían no. Recuerden eso. Esto es súper importante y estamos viviendo un tiempo de vivir una vida definida. Lo más cómodo es hacer está odiando, que no, pero entiende que cuando te haces parte de algo, de acuerdo a la voluntad, en cuanto a la realidad de las cosas, mi hermana me llamó y quiere que yo sea madrina del bautismo de mi sobrinita y pinche, en realidad yo sé que esa cuestión Dios no cuenta para nada, pero para no hacerle daño y acá no es cierto que hay toda la... Yo aprovecho de evangelizarle y toda la cuestión. Pues sí. Pero el solo acto de estar ahí, tú estás validando esa situación. ¿Qué piensas? Eso también está bien. O peor aún, que tú no estás... Ellos también. Eso es lo que tiene el valor de esto. ¿Cuál era la mayor reprimenda que recibía esto? La pérdida del primer amor. ¿Qué significa perder el primer amor? Primera cosa, sí. ¿Qué más? Eso es resultado, la pérdida del primer amor. ¿No es cierto? Se pierde por los inconversos, o a obra, o por el evangelio. Pero, ¿qué es la pérdida del primer amor? Perder la comunión con Dios. Y la dependencia. ¿No es cierto? Eso es fundamental. ¿Qué es depender de Dios? ¿Qué es perder la comunión con Dios? Todos los días buscar a Dios. Todos los días buscar a Dios. Yo les voy a contar una cosa personal que la conté en el turno de la tarde también, porque creo que grafica cómo puede ser una trampa para uno incluso como pastor. A mí me gusta en audio y me gusta escuchar estudios en audio. Que realmente, no porque estaba escuchando cosas, sino porque había dejado de tener un tiempo concreto y 100% dedicado al Señor. ¿Por qué? Porque el audífono me permitía desde subir al cerro, hacer aseo, darle la comida a los perros. Estoy escuchando la Apocalipsis. Pero no estoy concentrado. No estoy dedicado. Es como si mi mujer me quisiera hablar y yo, sí, claro, te escucho. Sí, estoy escuchando, puedo captar, ¿no es cierto?, lo que me está diciendo, puedo hasta contestar, puedo hasta seguir el diálogo, pero no estoy dedicado. Y el Espíritu Santo te pega tu par de cachetadas que nos la merecemos, pero con creces,
¿no es cierto? Y te vuelve al camino. Entonces, ¿qué? Otra vez volver a tomar la Biblia, ¿no es cierto? Volver a leerla, volver a buscar a Dios, volver a profundizar y, por supuesto, igual escuchando todo lo otro. Pero puede ser tan fino como eso. Tan fino como eso. Entonces, ahora, ni te digo el que no, ni lee, ni pesca la Biblia. Eso es un suicidio, como dice mi hermano Sergio, un suicidio espiritual. Un suicidio espiritual. Y todos aquí los que estamos ya transpiramos bastante fuerte, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya sabemos que si no tenemos tiempo con la palabra de Dios, no estamos desnutridos espiritualmente. Desnutridos espiritualmente. Aunque seamos buenas personas, buenos cabros, buenas niñas, buenos esposos, buenos esto, desnutridos espiritualmente. Perder el primer amor. Esa dependencia, como decía Dios. ¿Y por qué muchas veces perdemos dependencia de Dios? ¿Por qué dejamos de buscar muchas veces a Dios? Porque empezamos a dejar de arrepentir. Porque todos los días, hermano, hermana mía, hay algo de que arrepentirse. Todos los santos días hay algo de que arrepentirse. Y cuando uno va con un corazón constrito delante de Dios, siempre va a ir en la posición espiritual correcta. Hoy día, tú, yo cometimos pecado de alguna manera, de pensamiento, de acción, de lo que es todos los días. Por eso esa doctrina, que ni siquiera es doctrina, esa filosofía herética, que hoy día está empezando a entrar también dentro de entre comillas, la iglesia chilena, el hecho de que ya no necesitas arrepentirte, porque si te arrepentiste una vez, ese arrepentimiento vale, es casi como la de Conde Alegre por mí, por todos mis compañeros. Me arrepiento por mí, por todos mis compañeros. Entonces nunca más me arrepiento. Y no, y por eso es que entonces ya no tengo que arrepentirme, lo que Dios quiere es prosperarme, agrandarme, sanarme, engrandecerme, esto. Y empiezan a buscar a Dios, no con el primer amor, sino que con un amor falso. Un amor falso. Porque ¿por qué tú tienes que buscar todos los días al Señor? Porque todos los días pecamos. Porque todos los días fallamos. Y que Dios haga lo que tenga que hacer con uno. Si Dios sabe que estoy enfermo, si Dios sabe que estoy preocupado, que si Dios sabe, y Dios va a hacer eso. Pero ¿de qué tengo que preocuparme yo? De que Él haga su obra en mí. ¿Y cuál es su obra en mí? Santificante. Santifícalo en tu palabra es la verdad. Dios, preocúpate tú, por favor, de eso. Y yo sé que tú te ocupas de mis hijos, de mi esposa, de mi casa, de todo. ¿Significa eso que nunca va a orar conmigo? Por supuesto que no. Pero esa no es la dirección del tiempo con Dios. Las personas son circunstanciales. ¡Ah! Mañana tengo pruebas, no, que se acuerde que listo, ya, hice la prueba, me fue mal, me fue bien, no importa, pero me olvidé esta prueba. Señor, mañana tengo esto y yo, Señor, tú sabes, estoy presentándome este trabajo, me salió, listo, gracias Señor por esto, lo olvido igual que si me saliera o no me saliera. Esas son condiciones circunstanciales, y no creas ni por un segundo que tú tienes una relación con Dios. Tú no tienes una relación con Dios, tú tienes una relación con el aire, pero con Dios no. Porque con Dios no se juega, o sea, o lo buscas como corresponde o no lo buscas como corresponde. Él ha establecido la forma en cómo yo me acerco a Él. Un corazón contrito y humillado yo jamás lo rechazo. ¿Qué tengo que hacer yo todos los días? Pido perdón, pues es que en realidad esto fue tan chico, Señor. No existe pecado chico, existe el pecado. En mi corazón albergué un pensamiento malo, Señor, iba, ¿no es cierto?, manejando, y de repente se me puso una niña, y hay algunos que dicen, bueno, la primera mirada no es pecado, la segunda sí. ¿De dónde sale eso en la Biblia? ¡Ay, bebé! ¿Dónde sale eso en la Biblia? Dicen que la primera mirada no es pecado, la segunda sí. Y hay como chorrocientos geles que se la compran. Entonces, claro, la primera no es pecado. ¿Dónde sale eso? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Cada vez te arrincona más, pero porque te ama. Porque te ama y porque quiere que estemos y seamos dignos de ser
arrebatados de este lugar cuando el Señor venga con nosotros. Nunca vamos a estar perfectos, nunca. Eso olvídate. Pero sí quiero que el Señor me pille en la dirección correcta. La dirección correcta, luchando contra el pecado, no acomodándolo, no haciendo paráfrasis, ni buscando algún tipo de dicho popular para aplicarlo a un concepto bíblico, ni todas esas cosas. No. Si tú miraste a una mujer y te gustó, ¿no es cierto? Entonces ya pecaste. Ahora, si la volviste a mirar después de la primera mirada, soy doblemente culpable. Y ya se te puede catalogar hasta de adúltero. O adúltero. Ay, pero es que te ponía exagerado. No, dile al autor y consumador de la fe. Por eso es que todos los días tenemos de qué arrepentir. Todos los días tenemos de qué arrepentir. Absolutamente todos los días. Si has perdido el primer amor, o mejor dicho, si nunca has tenido el primer amor, porque también puede darse eso, ¿no es cierto? Es tiempo de que lo tomes. Eso no significa, hermano, situación circunstancial, por supuesto, pero que sea dentro del hábito que tenga. Dice Jesús, ¿qué piensan ustedes? ¿Jesús oraba siempre? Siempre. Pero igual se tomó 40 días para irse al desierto antes de empezar su ministerio público. Es decir, necesitaba un apoyo adicional. Necesitaba un apoyo adicional. Pero él no fue lo único que hizo. Él iba a enfrentar una prueba gigante, él iba a enfrentar una situación que él sabía que era difícil, que era terrible y que finalizaba en la cruz. Él no se fue con su tiempo de oración habitual. Él se tomó 40 días de oración y ayuno porque sabía que necesitaba un apoyo adicional de eso. Y por supuesto que nosotros, si mañana vamos a enfrentar un examen, mañana vamos a enfrentar un diagnóstico, mañana vamos a enfrentar una entrevista de trabajo, mañana vamos a enfrentar cualquier cosa, lo obvio, necesito un apoyo adicional. Pero no puede ser eso la norma, ni tampoco lo circunstancial de buscar a Dios. Porque si no, ¿sabes qué? Igual que los ídolos, lo único que te falta es llenar de vela algún ídolo. Eso hace la gente, pues métale paquetes de vela. Y nosotros los criticamos, y a veces estamos igual. Y peor, porque ni gastamos en vela. El otro se mete la rata al bolsillo. Ya. Segunda iglesia, que es la que vamos a alcanzar a ver hoy día, es Esmirna. Voy a buscar algo. ¿Quién quiere leer Esmirna? Mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último. Estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé el sufrimiento de tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen que judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo te dará algunos de ustedes en la casa para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permanecen fieles, incluso cuando ustedes estén muertos, la vida es la vida. Vive para mí, debe escuchar el Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Ya. La iglesia de Esmirna no recibe ninguna reprimenda al respecto. Es la iglesia perseguida. Quería este cuadrito, que también se los voy a mandar, pero la importancia del orden radica en el hecho de que esto posible. Pero si parece algo lejano o una locura para nosotros que nos llamamos cristianos, eso es grave. Eso es grave. ¿Ya? Prácticamente, como lo vimos en la diapositiva anterior, cada iglesia cristiana, ¿ya? De la historia de la iglesia cristiana. La era de Éfeso representa la iglesia que llamábamos nosotros de carácter apostólico, y esta iglesia se caracteriza en el hecho de que de alguna manera la iglesia comenzó, ¿no es cierto?, con los judíos, y los judíos comenzaron
de alguna manera, a tratar también, no se olviden, de judaizar la iglesia. Entonces, se estaba perdiendo el concepto del primer amor en lo doctrinal, lo cual, por supuesto, hay que hacerlo. Una cosa no quita la otra. En los inicios de una inmensa congregación de hermanos.